Vamos entonces a compartir pantalla para estudiar la porción que nos corresponde en esta noche. Hoy la enseñanza va a estar basada en la última frase que tiene el versículo 13 de Gálatas, capítulo 3, donde nos dice que escrito está: maldito el que es colgado en un madero. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo con esta frase o buscando o con este argumento es buscar un argumento, un respaldo en la ley que afirmara la idea del evangelio. Entonces, al encontrar este argumento, este texto está basado en la ley en Deuteronomio, capítulo 3, capítulo 21, versículos 22 y 23. El versículo nos dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Entonces, eh, después del castigo de muerte para esta persona, em, se le colgaba en un madero como señal de que estaba siendo maldito por Dios y se estaba exhibiendo ante la sociedad esta maldición. Esto podía servir para varias cosas. Le podía servir de escarmiento a alguna persona que de pronto anduviera por el camino incorrecto, desobedeciendo la ley, y si no quería pasar por esta situación, lógicamente iba a corregir su camino. Pero a pesar de estas ordenanzas superiores, porque eran tan superiores que ningún ser humano pudo cumplir la ley a cabalidad, eh, las personas, a pesar de todo esto, las personas eh, seguían desobedeciendo. Es muestra de que el castigo duro, el castigo fuerte, no va a ser que el corazón de una persona eh, se enderece. Entonces, vemos aquí que es lo más importante. Vemos el respaldo, la base, el argumento, el fundamento que toma el apóstol Pablo para decir esta frase. Ahora, em, el detalle es que Jesús no solo fue colgado en un madero, sino que fue crucificado. Y la crucifixión no era costumbre del pueblo judío. Nunca se ve a lo largo de la historia, ni se ve en la ley, que haya algún crucificado directamente ejecutado materialmente, porque los judíos
fueron autores intelectuales de esta crucifixión. Ellos la planearon, el pueblo romano la ejecutó y toda la humanidad viene siendo culpable, viene siendo la razón por la cual Jesús es crucificado. El pecado de la humanidad completa sin excepción alguna. Entonces, de lo que nos vamos a ocupar en esta noche es de ver algunas formas de castigo que utilizaba el pueblo judío cuando Dios les entrega la ley por medio de Moisés. Vamos a Deuteronomio, ahí estamos, pero vamos al capítulo 17, versículos del 5 al 7. Dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. Por lo dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitaréis el mal de en medio de ti. Entonces, una forma de castigo era apedrear a, a- al que era culpable, en este caso, de violar la ley de Moisés. Es decir, que el que violaba la ley de Moisés y hubieran dos o tres que fueren testigos de esto, pues ellos debían denunciar el hecho y ellos eran los primeros en apedrearlo porque fueron testigos directos de esto y luego la población completa debía apedrear a, a esta persona. Y Dios es muy sabio en este sentido porque es que a veces nosotros eh, hemos eh, alojamos, y esto no es nuevo, esto es desde el principio, solo que hay cosas que a veces nosotros descubrimos, pero que ya Dios las ha visto hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con un solo testigo? Ese testigo puede tener sentimientos de rabias, de rencor y puede levantarle calumnia a una persona. Entonces, el testimonio de una sola persona no podía ser válido por esta situación. Y vemos el ejemplo en las mismas escrituras. En el libro de los Reyes está Jezabel, la esposa de Acab, que Acab estaba codiciando una viña, la viña de Nabot, y ella, para poder quedarse con esa viña, porque Nabot no la quiso vender, y para poder complacer al rey en su capricho, ella hizo cartas y denunció a Nabot como alguien que estaba haciendo cosas malas a escondidas, pero que eran abominables a la sociedad. Hizo cartas y por medio de estas cartas ocasionó que se matara a una persona inocente.
se derramó sangre inocente en el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo el corazón de una persona, y esto no le exime que sea creyente, pero el testimonio de una sola persona puede ser malo, puede ser engañoso, puede ser falto de credibilidad. Así la persona sea alguien intachable ante la sociedad. Por eso el testimonio de una sola persona no puede ser viable. Y en el Nuevo Testamento, em, Pablo le enseña a Timoteo, Timoteo era evangelista y dice contra un anciano, no aceptes acusación a menos que sea por medio de dos o tres testigos. Debido a estas dificultades, a estas situaciones de rencor, de calumnia, de querer, como se dice popularmente, correrle la silla al otro, se puede hacer daño y se puede terminar condenando a una persona inocente. Y vemos esta forma de castigo de apedrear. Ahora vamos a otra forma de castigo en Deuteronomio, también capítulo 13, versículos del 12 hasta el 15 vamos a estar leyendo. Dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Entonces, este es un castigo para la idolatría, el castigo de aquel que es idólatra en la ley necesariamente debía morir a filo de espada. Y no solamente el que generó esta situación, el que la motivó, sino aquellos que se dejaron engañar, que se dejaron persuadir por ese que motivó a ser idólatra. Ahora, ¿qué es, ¿qué es la idolatría en sí? ¿Cómo podemos definir la idolatría? La idolatría sencillamente es reemplazar a Dios por otras cosas. Es decir, si esas personas reemplazaban a Dios por dioses de piedra, de yeso o de metales preciosos, o a veces determinaban que la luna era un dios, que el sol era un dios, reemplazaban a Dios por cualquier otra cosa. Ahora, nosotros, hoy en día, aunque estemos en la iglesia, la Biblia puede ser un ídolo. La primera vez que yo escuché esta frase y la leí, me costó creerla, pero realmente es así. La Biblia yo la puedo tener abierta en el Salmo 91 en mi casa
pero no leo ni aplico lo que en ella se encuentra. La tengo como un adorno más, como algo a lo que venero, pero no vivo por ella. Y la, la, las demás cosas que ya ustedes conocen, que hacen parte de nuestra sociedad y que distraen el enfoque de Dios. Y aunque hoy no somos atravesados a filo de espada, yo creo que cada uno puede comprender y puede entender en qué concepto nos tiene Dios si lo reemplazamos por cualquier otra cosa, si lo desalojamos del lugar que a Él le corresponde y que no está dispuesto a competir con nadie con ese lugar porque Él se lo ganó hace mucho tiempo, solamente con la obra de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, solamente con esa sola obra, que han sido muchos más que si ustedes las cuentan, pueden entender que Dios ha hecho mucho, pero mucho, demasiado por nosotros. Y esto de atravesar a filo de espada tiene su trasfondo en Éxodo capítulo 32 versículo 27. Allí nos dice la palabra de Dios, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esto ocurre cuando Moisés sube al monte Sinaí, donde tuvo un encuentro con Dios durante 40 días y 40 noches. Dice la misma escritura que no comió pan ni bebió agua, y el pueblo se desesperó. Y no sé, nosotros a veces somos críticos del pueblo porque el pueblo no esperó el tiempo de Dios, no, no esperó el tiempo de Dios, no estuvo, ¿cómo le digo? No tuvo la suficiente paciencia para esperar a Moisés y el pueblo dijo, hagámonos un Dios porque no sabemos qué ha pasado con Moisés. Pero fíjese una cosa, de pronto yo me demoro una hora después de la hora que dije que iba a regresar a casa y ya mi esposa me está llamando. Y si mi esposa no llega a la hora acordada y no me avisa, no me escribe un mensaje, yo me desespero. Y la excusa que podemos sacar es que la violencia que hay en las calles en estos momentos. Pero es que anteriormente era igual. Yo les decía hace unos estudios atrás que Abraham salió de su casa y no todo el que salía de un lugar a otro podía llegar a su destino. A Abraham lo pudo haber devorado una fiera por el camino, lo pudieron agarrar ladrones y, y pudo no haber llegado a la tierra de Canaán cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham salió confiando en Dios. Igual a Moisés lo pudo haber devorado una fiera al subir en esa montaña. Sin embargo, él tuvo también la fe puesta en Dios y él subió y bajó. Pero el caso del pueblo de Israel es nuestro caso
en estos tiempos. Entonces, cuando Moisés regresa, encuentra el becerro de oro, encuentra a la gente desaforada cometiendo pecados y ya el solo hecho de construir ese becerro era un pecado, al igual que nosotros hoy en día tenemos también un becerro en nuestro corazón. Entonces vemos aquí el trasfondo de la ley que Dios da de matar a espada a todo aquel que es idólatra. Ahora, también habían otra forma de castigo, vamos a otra forma que se encuentra en Levítico capítulo 20 versículo 14. Allí nos dice la palabra de Dios: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Entonces, no, la forma de castigo aquí era matar a las personas. Este era el castigo a los implicados en el pecado. Este era el castigo para aquellos o para aquel hombre que tomara como esposa a su mujer y como un hombre, dice la palabra que Dios lo permitió por la dureza de corazón. El hombre podía tener varias esposas y Dios es tan bueno que se rebaja a la mentalidad del ser humano. Espero hacerme entender en esto. Era lo que se vivía. Nosotros sabemos que al principio Dios solo le dio a Adán una sola mujer, no le hizo dos en el paraíso. Solo le dio a Adán a Eva y a Eva también para Adán para Eva y Eva para Adán, y no permitió este tipo de cosas al inicio, no las autorizó, ni tampoco hubo un mandamiento que se podía hacer. Sin embargo, la mente del ser humano se torció y Dios fue paciente con cosas con las cuales él no estaba de acuerdo, pero por amor, por compasión al ser humano, lo permitió. Y el hecho de que Dios lo permitiera no quisiera decir que estaba de acuerdo. Sin embargo, aquí hace un llamado de atención. Les dice: el que tome por esposa a una mujer y a la mamá de esa misma mujer, entonces los tres deben morir quemados. Era el castigo para estas personas. Ahora, el problema del pueblo, y lo hemos reiterado muchas veces, empezaba en su corazón, porque de pronto alguien podía tomar como esposa a la madre de alguien, eh, pero de pronto está codiciando a la hija. Y por eso Jesús ataca el corazón del ser humano cuando viene y dice: cualquiera que mire a una mujer, cualquiera que sea, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O el judío podía tomar como esposa a la hija, pero podía estar codiciando a la suegra. Y ese fue el problema por el cual el pueblo no pudo cumplir la ley. Vamos a otro texto en Levítico 21:9.
En Levítico 21:9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. El castigo para la hija del sacerdote, y es duro porque el sacerdote ocupaba un lugar importante en el templo y el sacerdote tenía el deber, la hija se prostituía, de hacer el denuncio y de hacer que esta mujer fuera quemada. Recibía el mismo castigo que el caso anterior. Y esto debía ser duro porque aquí hay personas y conozco personas que son muy apegadas a sus hijos y cuando el hijo se tuerce es cuando más amor le brindan al hijo. Sin embargo, Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y Dios pedía justicia, aunque fuese su familiar, aunque fuese el amigo más íntimo, aunque fuese eh, cualquier persona cercana, se debía aplicar el castigo. Y por esto Elí fue castigado, porque aunque tenía hijos varones, y no dice la Biblia que tuvo alguna mujer digna de ser quemada, pero tenía hijos varones que empezaron a profanar el templo de Dios y dice la Biblia que él fue permisivo, que no les estorbó. Y a veces nosotros decimos, y a mí me han aconsejado, pero es que no seas cansón con eso. Pues la Biblia me dice que tengo que estorbarle a la persona que esté a punto de cometer un pecado o que lo esté cometiendo. Y si la persona se siente estorbada, pues gloria a Dios. Al menos estoy causando incomodidad en esa persona y tal vez eso le ayude a no seguirlo haciendo, a enderezar el camino. Sin embargo, era duro este castigo, porque entre la justicia y el amor, entre el amor y la autoridad, a veces nos debatimos, nuestras mentes chocan. Les está hablando alguien que es padre de familia y que de pronto, no sé, yo le pido todos los días a Dios por mi niño, que crezca en disciplina y amonestación del Señor y que Dios no permita que cause estos dolores de cabeza. Pero como seres humanos y como administradores de la palabra, debemos procurar que en nuestra propia casa se practique la justicia. No al punto que está diciendo la ley, porque es algo que ya entró en desuso, pero sí aplicar los correctivos que, que Dios manda ahora en la era cristiana con los mandamientos del Señor Jesucristo. Entonces, otro estilo que había era quemar a las personas, muerte a fuego con las personas que cometían estos dos pecados en especial. El que tomara como esposa a la madre y a la hija, y la hija del sacerdote que se prostituyera. A continuación,
Vamos a Números, capítulo 25, versículo 4. Números 25:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Este mandamiento fue dado a Moisés y tiene su trasfondo, su porqué. Ustedes, algunos recordarán la historia de Balaam y Balac. Resulta que Balac, rey de Moab, manda llamar a Balaam para que maldiga al pueblo. Y Balaam, interesado en el dinero, incluso Dios le demostró a nosotros que somos críticos del burro y a veces para ridiculizar a una persona le decimos que es un burro. Pero aquí Dios demostró que el ser humano puede llegar a ser más irracional que un animal, porque el burro o la burra en este caso vio la espada y se apartó. Pero Balaam, a pesar de que Dios le dio la orden de que no fuera, de que no actuara, la Biblia dice que él, interesado al dinero y a todas las cosas que Balac le había ofrecido, él estaba dispuesto a maldecir al pueblo. Pero Dios controló su mente, controló su corazón y en lugar de maldición, lo que salió de la boca de Balaam fue bendición. Entonces, Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero sí le dejó un consejo a Balac, el rey de Moab, y fue que sedujeran a los varones del pueblo a través de las mujeres, que usaran a las mujeres de Moab para seducir a los varones de Israel y así llevarlos al pecado. Y el pueblo de Israel cayó en la tentación. Este pueblo, al igual que la humanidad hoy en día, no es nada diferente, cae vez tras vez en la tentación. Y el pueblo cayó, el pueblo pecó, y la orden de Dios, y esta es otra forma de castigo, es llevarlo a la horca. Es decir, que fueran ahorcados los, los líderes principalmente, que fueran ahorcados. Esa fue la orden de Dios en este sentido. Ahora, vamos también a otro caso, en segunda de Samuel 21:6. 21:6, donde también se muestra un caso donde las personas fueron ahorcadas. Dice, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. ¿Qué pasó con esto? Hubo un pacto que Saúl hizo con
perdón, hubo un pacto que Josué, esto trasciende a Josué, un pacto que Josué hizo con los de Gabaón. Ocurre que los de Gabaón, y esta historia la consiguen en Josué, en el libro de Josué, los de Gabaón vistieron de una manera harapienta, con vestidos envejecidos, zapatos envejecidos, llevaron odres envejecidos, pan viejo también, y se fingieron ser de tierras lejanas para hacer pacto con Josué. Y ocurre que Josué, sin consultar a Dios y todo el pueblo sin consultar a Dios, hicieron pacto porque se suponía que no eran de Canaán. Entonces, ¿qué ocurrió? Que después se dieron cuenta que eran vecinos de ellos y ya no podían matarlo porque romper un pacto, romper un juramento, era abominación a Dios. Para Dios los pactos eran serios y ya el pueblo había empeñado su palabra y no podía hacerle daño a este pueblo, a los de Gabaón. Entonces, ¿qué pasó? Que Josué no rompió el pacto, ni la generación de Josué, pero Saúl, otro de los pecados que cometió Saúl en su reinado, Saúl quebrantó este pacto y expulsó a los de Gabaón de su tierra y mató a algunos y todo lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces David entendió que por causa de esto había venido la ira de Dios por una de las causas, la ira de Dios sobre Israel. Y David, queriendo resarcir la falta, queriendo hacer justicia, le dice, ¿qué haremos para poder reparar esto? Entonces los de Gabaón le dicen, bueno, dennos 7 varones descendientes de Saúl, que sean de la familia de Saúl, para ahorcarlos delante de Jehová. Y una vez más vemos la horca, ya hemos visto varias formas de castigo, hemos visto que los apedreaban, que eran muertos a espada, que eran quemados y ahora que eran ahorcados. Sin embargo, vemos que en ninguna de estas formas de castigo se menciona la crucifixión, porque de principio la crucifixión no fue una forma de castigo aprobada por Dios. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Por qué en Deuteronomio aparece que maldito el que es colgado en un madero? Pues vamos a Josué, capítulo 10, versículo 26, y vamos a ver qué nos dice allí la palabra para poder descifrar esto. Capítulo 10, versículo 26. Allí nos dice la palabra de Dios. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Entonces, ¿qué se acostumbraba a hacer? Aquí Josué captura a unos reyes cananeos, después que lo captura los mata y después que los mata, entonces los cuelga, los coloca en un madero, es decir, no se usó la crucifixión. Lo que se hacía era que después de muerto eran colgados en el madero y solamente era desde el momento en que estaban muertos hasta
hasta que terminaba el atardecer. No se permitía que estas personas pasaran la noche colgada en un madero. En el madero tenían que ser enterradas el mismo día porque eh, esto se usaba con el fin de que la sociedad viera que las personas estaban bajo la maldición de Dios debido a la maldad, como le pasó a los reyes cananeos que eran malos. Tenían un pensamiento perverso, no solamente los reyes, sino el pueblo entero. Por eso es que Dios le prescribe mandamiento al pueblo de Israel que no tengan mujeres, que no tomen por esposa a la hija y a la madre, que la mujer que tenía relaciones sexuales con animales también recibían su castigo. Y Dios le prescribe esto por dos razones. La primera es que el pueblo cuando está en Egipto se mezcló con el pueblo egipcio, adoptó los dioses egipcios y cometió las mismas costumbres perversas, los mismos pecados perversos que cometía el pueblo egipcio. A veces nosotros decimos, pobre pueblo, em, castigado como esclavo durante 430 años, pero Dios lo saca de ahí por misericordia y la esclavitud, si lo analizamos hoy en día, era algo justo, sino que Dios sintió misericordia de ellos. La gracia de Dios no solamente es en este momento, solo que para nosotros ese misterio no había sido descubierto y para ellos tampoco. Pero Dios, por su generosidad, por su amor, por su misericordia, fue que los sacó, pero no porque ellos fueran las mejores personas. Ahora salían de Egipto, donde tenían malas costumbres, y venían a un pueblo que también tenían malas costumbres. Y por eso Dios los advierte, pero a pesar de la advertencia, ellos continuaron en su pecado. Entonces, esto era lo que hacía el pueblo. La crucifixión era una costumbre romana, era una práctica romana. Nunca fue una práctica de otro pueblo y no fue del pueblo judío tampoco. Entonces, pero de todos modos Jesús fue colgado, fue levantado o puesto en un madero. Y por ser puesto en un madero, se hace maldición. Y esta es una de las causas, esta es una de las razones por las cuales o por la cual el pueblo judío tropieza con la idea de Cristo como Salvador. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, nos damos cuenta en este texto que era un tropiezo para ellos. De hecho, en ciertos sectores de la sociedad romana, en los más altos, la palabra crucifixión o la palabra crucificado, cruz, cualquiera de esas familias de palabras, era una vulgaridad mencionarlo. Entonces, al pueblo judío, especialmente el grupo más cerrado que había en Israel, porque el sectarismo no es nuevo. En Israel habían
alrededor de 5 o 6 grupos, no lo tengo claro ahora, pero estaban los fariseos, los saduceos, los esenios que no están en la Biblia, pero hay datos históricos de que existieron. Estaban los herodianos, estaban los celotes, y habían distintas sectas y vivían en guerra religiosa como vive el mundo en estos tiempos. Entonces, para ellos no cabía en la cabeza que alguien que había sido hecho maldición por Dios viniera a ser llamado el Salvador. No cabía y no cabe todavía porque hay un grupo de judíos y un grupo de gentiles que se han sumado a esta idea que todavía esperan al Mesías porque ese no podía ser el Mesías. Lo que ellos ignoran, no sé si voluntariamente o involuntariamente, pero lo que está ignorando ese sector y lo que ignoró el sector de aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, es que Jesús tomó la maldición de la humanidad. Tomó la maldición que estaba sobre mí, que estaba sobre ustedes, que estaba sobre aquellos que existieron antes de Jesús, los que existieron en la época de Jesús, los que vinieron después de Jesús, entre los cuales entramos nosotros, y los que vendrán después de nosotros. Él tomó la maldición de toda la humanidad y la echó sobre sí para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la crucifixión no fue del pueblo judío, pero de todos modos Jesús fue colgado en un madero, tomando nuestra maldición para que nosotros fuésemos liberados de ella. Y cuando Dios se fije en nuestro rostro, ya no vea la maldición ni el pecado que hay en nosotros, sino que vea el carácter de Cristo. Por eso debemos aceptar la oportunidad de transformación de nuestros corazones que Jesús nos ofrece a través del Espíritu Santo. Espero, mis hermanos, que esto sea de bendición para todos nosotros, que nos ayude a valorar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.